Doctora Gloria Noriega, abogada constitucionalista. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Este Hola. es a ver, la referencia que tenemos última, reciente, con respecto a un estado de emergencia, tiene que ver con COVID-19, ¿no? Un marco largo, además, de estado de emergencia. Pero también en el Callao, ¿no? Debido a la inseguridad, también se aplicó un estado de emergencia por varios meses. Incluso también en Lima Metropolitana, por medidas para luchar contra la delincuencia y la criminalidad. En ese sentido, la primera pregunta es, ¿este estado de emergencia, el que se está aplicando ayer, y yo traslado las preguntas, las dudas, ¿no? Y las especulaciones también para poder aclarar de los ciudadanos y ciudadanas que se expresan hoy más que nunca a través de las redes sociales, ¿verdad? Hay quienes consideran que este estado de emergencia, el marco es sui generis, ¿no? Que no es tan radical, de pronto que es más flexible. ¿Es así? Digamos, ¿da para darle un marco más, no tan rígido? Mira, Nicolás, un estado de emergencia se da como un régimen de excepción porque no ha podido el gobierno paralizar o dar solución a estos actos de violencia o soluciones a las demandas del pueblo, ¿no? Entonces, como última acción es dar el estado de emergencia. Y el estado de emergencia tiene una función, que es restaurar el orden interno. Ujú. Entonces, entonces, el pueblo tiene que estar tranquilo porque es una medida justamente para restituir nuestros derechos fundamentales de todos los peruanos. Y por supuesto no es un estado de emergencia, siempre es el mismo, no es que sea más flexible o no, sino que en pandemia mandaron la inmovilización, que es Correcto. diferente. Eso va Entonces, por cuerdas exacto, separadas, digamos, la exacto. inmovilización, el toque de queda, eso iría por cuerdas separadas. Así es, no, o sea, el mismo decreto debió de decir que hay inmovilización, pero no lo hay. Entonces, las personas tienen que tener tranquilidad A eso porque me un estado de refería emergencia, a eso me refería, perdón, con la rigidez, ¿no? así es, Básicamente eso. así es. El estado de emergencia, ¿qué implica? Implica que se va a suspender ciertos derechos, Ujú. la inviolabilidad de domicilio, es decir, ¿qué dicta el decreto que ha sido publicado el día de ayer? Dicta que la policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, van a restituir el orden interno. Entonces, quiere decir que la policía y las Fuerzas Armadas pueden ingresar a tu domicilio sin permiso ni orden judicial, Judicial. pero Perfecto. no en forma desproporcionada o irrazonable. O sea, todo tiene que ser dentro de lo que manda la Constitución y las normas. Entonces, si un policía te detiene, por ejemplo, en la calle, ¿no? Te va a explicar, te tiene que explicar por qué te está deteniendo. O sea, no es que se desborde en el estado de emergencia la vulneración de derechos o Claro, totalmente la suspensión de estos tal derechos. cual. El ciudadano lo que tiene que hacer es llevar su DNI a todas partes, ¿no? Ajá. Porque estamos en un estado de emergencia, porque es un estado excepcional. Y tampoco quiere decir que la policía va a usar su arma de reglamento, o en el caso igual de los militares. No, de ninguna manera. O sea, eso se usará en un espacio, en un estado que sea proporcional Sí, a utilizar claro. eso, pero no, o sea, no es que la policía, tú estás caminando y te va a disparar. Eso, por favor, no hay que asustar al pueblo porque un estado de emergencia justamente es para darnos tranquilidad a Ujú. todos los peruanos. Ahora, entonces, claro, ya con esto responde también mi primera pregunta, ¿no? La primera duda de la ciudadanía, ayer, sobre todo en las horas, ¿cuándo va a pasar? Había que también, tenía que ser publicado en el peruano y salió una edición extraordinaria, ¿verdad? Entonces, Así mientras que eso no ocurra, tampoco se aplica, ya se está aplicando en ese momento. Entonces, eso responde a la interrogante. Hay un marco del estado de emergencia. Ahora, puntualmente se dictan algunas medidas adicionales, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Defensa, el señor Otárola, hablaba sobre las reuniones. Yo también entendí que se pueden realizar reuniones. Puede haber teatro, puede haber restaurantes, puede haber cine, puede haber fútbol. El tema es que no se realicen reuniones en torno o para organizar una protesta. Me imagino que va por ahí un poco el tema. Sí, justamente, mira, allí hay una interpretación porque la libertad de reunión implica temas privados y temas públicos. O Ujú. sea,
congregarse y reunirse tanto en lugares privados como públicos, pero obviamente si hay una aclaración de parte de quienes han hecho la norma, yo, en mi opinión, considero de que las manifestaciones que no son pacíficas, por supuesto que no están Ujú. prohibidas, pero si hay todos estos desmanes, esa Claro. congregación de personas, por supuesto que van a estar amparadas en el estado de emergencia, ¿no? En la suspensión de ese derecho de reunión. Que soy un poco más de interpretación de la norma, yo considero que las reuniones, por ejemplo, de Navidad, que estás con tu familia en forma Ujú. privada, que no hay un desborde, ¿no? Sí se puede dar, ¿no? Pero, por ejemplo, que esas típicas reuniones que sales 4 cuadras de tu casa, ¿no? Y Ujú. haces y estamos en un estado de emergencia y Ujú. sí se tiene que respetar el estado de emergencia, ¿no? Pero eso quiere decir que no habrían discotecas, Las pubs, discotecas son ambientes cerrados, claro. Ok. ¿entiendes? O sea, son ambientes cerrados Usted en donde señala no hay. fiestas, digamos, en barrios, eso no. Así es. No porque estás incumpliendo el estado de emergencia, Claro. porque sí Se está dice que es de alterando el suspensión de orden, podríamos reunión. decir, se altera el orden. Exactamente. Exactamente. Pero va inclinado más Ujú. a las protestas que son, que se extralimitan, ¿no? Que hay ya un tema de violencia, de Ujú. destrucción de propiedad, ¿no? O sea, eso no es Correcto. expresar una opinión o reclamar sus derechos, ¿no? O Ahora, sea, tú no puedes ir en contra de los derechos de los demás. en cuanto a la inviolabilidad del domicilio, si es que existe una reunión y consideran las autoridades que algo está pasando adentro, por más que sea algo familiar o qué sé yo, amical, un cumpleaños, igual pueden ingresar. Sí, por supuesto, porque ahí se suspende y no necesita una autorización del juez. Ujú. El toque de queda es también entonces una medida adicional, Así es una medida que en adicional. este El caso toque no de se está queda aplicando. no hay ni inmovilización ni toque de queda. Ujú. Se puede aplicar en cualquier momento, es decir, no es rígida tampoco, digamos, el marco del estado de emergencia no es rígido. Vale decir, hoy se dicta para 30 días, la cosa mejora, ojalá, ¿no? Lo digo con sinceridad y buena fe. En una semana la cosa mejora, ¿no? Y se dice, el gobierno dice, se suspende el estado de emergencia. ¿Se puede hacer o dice se amplía? Sí, ya ha ocurrido. Se puede adicionar el toque de queda en cualquier momento y se puede retirar también en cualquier momento. Sí, por supuesto, es una norma jurídica y toda norma jurídica es derogable. Con sus condiciones, ¿no? Porque también ha habido toque de queda de 6 de la tarde, de 7 de la noche, de 8 de la noche, de 10, de 11, ¿no? Cualquier mandato Ujú. que sea para todos los peruanos tiene que Claro, estar literal en la norma, claro. ¿no? Y la inmovilización, el toque de queda, lo que te restringe es que estés en la calle. O sea, tú estás en tu casa y estás tranquilo. No quiere decir que alguien va a ingresar a tu domicilio. No, no, por supuesto que no. Ujú. El ingreso al domicilio o la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, que es un derecho fundamental que tenemos todos los peruanos, en este estado de emergencia se suspende pero por hechos comprobados, por Ujú. hechos sustentados, Ujú. ¿no? En mérito a los principios de Claro, razonables y de proporcionalidad. Acá no correcto. hay vulneración de ningún derecho porque eso no lo ampara la Constitución. Ujú. O sea, el peruano sigue teniendo sus derechos. El Ujú. detalle es que el policía te va a explicar, ¿no? En la Fuerza Armada te va a explicar por qué es que te están deteniendo, porque Claro, seguramente hay una sospecha, ¿no? claro. De levantamientos, de lo que estamos viviendo, la crisis en Ujú. el Perú, ¿no? Correcto. En esa línea, una última consulta. Eh, el ser detenido en el marco de un estado de emergencia agrava tu situación jurídica procesal. Eh, Sí, depende de qué situación procesal, porque acuérdate que cada caso es Es diferente, ¿no? diferente. Si tiene una restricción dentro de la orden Claro, judicial este señor y sale, por supuesto que va a agravar su situación, porque depende de qué restricciones le han dado claro. en ese proceso en especial. Pero el peruano que es detenido sin ninguna razón tiene derecho a utilizar todas las Claro. acciones que manda y las Pero, garantías que manda la Constitución y las si leyes. bloqueas una vía, si agredes a un policía, o sea, hay Por, flagrancia ahí y es por, inmediata el proceso.
Por supuesto, cualquier demanda del pueblo no puede ser una destrucción al mismo pueblo, pues no tiene sentido. Entonces, los manifestantes, que la verdad que se tienen que preguntar bien qué cosa están reclamando, porque es evidente que hay ahí un quiebre, ¿no? En lo Tal que cual. quieren, ¿no? ¿No? O sea, bueno, ya me invitarás para Claro, hablar de la parte política, ¿no? claro. Pero es obvio que todos los peruanos que tenemos cierto estudio, que tenemos cierta mirada o visión, acá hay una crisis tanto de manipulación como de desvalor, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hay que ser, Hay, hay que respetar el principio de autoridad, ¿no? así Ahora, es, así como así se es. alerta a la policía y a las Fuerzas Armadas en el marco del estado de emergencia, también al sistema de justicia, ¿no? Sí, por supuesto, los poderes del Estado tienen una separación y son autónomos. Y el Poder Muy bien. Judicial, que está algunas veces manchado por todos estos temas que ha pasado con el presidente, porque yo de primera mano sé que hay muchos ingresos de personas que no son con mérito, ¿no? Entonces hay que tratar de que el Poder Judicial cumpla sus funciones y cada uno de los poderes cumpla sus funciones en un estado de emergencia, Ujú. que lo único que quiere es darnos a todos los peruanos la tranquilidad. A La mí me parece tranquilidad. que es Claro que sí. acertado. En Obviamente, este con mayor momento, razón a los que no están protestando, ¿no? claro, muchos dicen oye, no, esto va a dar más violencia, ¿no? Pero es que no es el sentido, no es el sentido ni la visión de un Correcto, estado de emergencia. correcto. Muchas gracias, doctora. Muy amable. A usted, que tenga buen día. La doctora Gloria Noriega, abogada constitucionalista, a propósito de las libertades, derechos que se restringen en un estado de emergencia. Nos vamos a Cusco. Ángel Castro, muy buenos días. Estamos contigo, Ángel.